nos vamos al exterior, al informe, en este caso con Francisco Espinel, nuestro corresponsal en Colombia. Francisco, sabemos que estás también con un entrevistado a propósito de alguna situación tensa que habría entre el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y las Fuerzas Armadas. Contanos, buen día. Bueno, Víctor, gusto en saludarte desde Bogotá. Hoy estamos nosotros a las 9:05 de la mañana, en un día feriado precisamente, pero siempre listos para colaborarle a nuestros compañeros en Paraná, en Argentina. ¿Feriado por qué? ¿Ah? ¿Feriado por qué? Hoy es San Pedro, John, coronel. Sí. Hoy estamos en la fiesta de San Pedro. Ah, sí, bien, perfecto. Y es feriado nacional en Colombia. Y es feriado nacional en Colombia, con algunas, digamos, festividades pues a nivel nacional, y sobre todo pues con una situación delicada que sucedió por allá en un departamento como el Tolima, donde se derrumbó una plaza de toros y hubo muchos heridos y ya van varios muertos también. Bueno. Eso fue complicado, pero bueno. El tema es que estamos con el coronel John Marulanda Marín. Él es nuestro presidente de la CORE, ¿no? De nuestra Asociación Colombiana de Militares Retirados, pues, y que hoy en día tienen una postura muy clara frente a un ofrecimiento que les hiciera el presidente Gustavo Petro a través de una carta, donde, pues, de acuerdo con la postura y sobre todo con las indicaciones que hemos visto nosotros en los medios de comunicación, pues no fue de su agrado para los militares, y por eso nuestro coronel John Marulanda Marín está con nosotros para contarnos precisamente qué les pareció y qué no les pareció de esa propuesta que hiciera Gustavo Petro en su carta. Y por otro lado, Víctor, también tenemos la posible nueva cúpula militar que tendría Gustavo Petro en su gobierno. Entonces, en las principales fuerzas armadas, obviamente, ejército, policía y de la FAC, que es la Fuerza Aérea Colombiana, ¿de acuerdo? Pero bueno, démosle la bienvenida a nuestro coronel John Marulanda Marín. Víctor, ahí está. Coronel, ¿cómo le va? Un placer, Víctor González, de aquí, desde Vorterix, en la Argentina. Consultarlo, ¿cuál es la propuesta que no ha caído bien en la cúpula militar? Y si es justamente solamente en la cúpula o es en todo, digamos, en todas las Fuerzas Armadas de Colombia, esta propuesta que hizo el presidente electo. Bueno, Víctor, igualmente para Francisco, muchas gracias por su amable invitación a Vorterix, Paraná. Mire, la oferta que hizo el presidente electo, no sé qué también haya caído en la cúpula militar, con la cual ACORE mantiene permanente contacto, y que, por supuesto, se nos obliga como oficiales retirados a mantener toda la discreción del caso. Tenemos un pacto de no agresión de los militares en servicio activo a los militares en retiro. Los militares en retiro, los oficiales especialmente de las fuerzas militares, tenemos una asociación que, como lo dijo Francisco, se llama ACORE, Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, de la cual soy el presidente poco más de hace un año. Las ofertas del señor Petro en su reciente carta dirigida a soldados y policías nos generó a nosotros mucho recelo, mucha inquietud. Creemos que es una carta enviada con antelación para sobarle el lomo a los militares en servicio activo, no a nosotros los retirados. Y en ese sentido va nuestra protesta, porque nosotros, los militares retirados, que tenemos sueldo de pensión y que no estamos jugando para ningún otro ascenso, ya el ascenso que tenemos ya lo tuvimos, pues miramos con mucha inquietud que el candidato entonces Petro haya lanzado esta carta una semana antes de las elecciones. Rescatamos de ahí, eso sí, que él garantiza que se va a respetar el régimen especial
de pensiones y sueldos de retiros a todos los veteranos del país, veteranos y jubilados del sector defensa. Eso a nosotros nos dio cierto alivio, aunque todos sabemos desde el retiro lo variable y temperamental que puede ser el presidente Petro ahora que asuma el poder el 7 de agosto. Esa es la realidad sobre esa carta, que no deja de preocuparnos y sigue siendo un referente de consulta para todos nosotros los retirados. Muy bien. Perdón, Víctor. Sí, adelante, Francisco, adelante, por favor. Quisiera preguntarle de todas maneras al coronel John Marulanda Marín, presidente de la CORE. Coronel, de todas maneras, pues esto no deja de parecer precisamente, así como usted lo ha dicho, sobar el lomo o enmermelar un poco a los militares, pero quizás responde precisamente a esa sensación que de todas maneras se tiene de que evidentemente las fuerzas militares no comulgan con el presidente Gustavo Petro y él está buscando de cualquier manera llegarles, de cualquier manera podérselos ganar, mejor dicho, si lo quisiéramos decir de esa manera. Entonces, ¿cuál es su opinión frente a esa sensación que hay? Totalmente de acuerdo con usted, Francisco. Ahora hay que tener en cuenta que la cúpula actual de las fuerzas militares no fue una cúpula que haya combatido en el terreno en contra del M-19, grupo que vio surgir a Petro como terrorista, narcoterrorista. La cúpula que tenemos ahora es una cúpula que se ha hecho en academias, en oficinas, en diferentes aspectos intelectuales, menos en el aspecto de combate. Y eso se le abona al señor Petro en cuanto a que la cúpula actual no está imbuida de ese espíritu guerrero que nos tocó enfrentar a nosotros hace unos años. De modo que por ese lado nosotros veríamos que la cúpula actual, pues eventualmente podría acogerse a las propuestas de Petro. Hay por ahí rumores de que nosotros los retirados estamos diciéndole a la cúpula que no le rinda honores al presidente, que se rebele y demás, lo cual es absolutamente falso. Nosotros nunca hemos hecho propuestas, al menos en la CORE, no se ha hecho ninguna propuesta en ese sentido. Pero sí miramos con mucho detenimiento lo que está sucediendo con la cúpula militar actual. Muy bien. Víctor, por favor. ¿Se sabe ya cuáles son los nombres que ha elegido Petro? Si es que corresponde justamente que, digamos, pueda designar a los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia. Sí, señor, pero entonces los invitaríamos a ustedes, Víctor, desde allá para que nos vayan poniendo, por favor, las fotografías de los generales a los que se tendría en cuenta, ¿no? Donde claro, se habla puntualmente de esa nueva propuesta que tiene y con la que... ¿El procedimiento sería el presidente es el que designa a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la cúpula? Así es. ¿Sí? Así es. Él es el comandante supremo claro, de las fuerzas militares. Y en función de esto... Constitucionalmente, sí, y hay que tener en cuenta que en Colombia las fuerzas militares son tremendamente civilistas desde hace por lo menos un siglo. Está bien. Y en función de esto, ¿cómo cayeron esos nombres, en todo caso, en el resto de las Fuerzas Armadas? Pues mire, se habla de que esa es una eventualidad. Se dice que ese sería el mando que Petro, que está en Europa en este momento, seleccionaría para que lo acompañara durante su gobierno, que esperamos que sea de 4 años, ¿no? Ajá. Sí, señor. Y ha sido mirado por algunos con beneplácito y por otros con un poco de rechazo. Los amigos de Petro, su círculo cercano, han mirado con mucho placer esta nueva cúpula. Algunos que no son del círculo cercano a Petro, pues miran con escepticismo el nuevo mando militar. Lo que es claro es que él ya nombró oficialmente a un general de la policía, el general Salamanca, sí, para que sea el hombre que sirva de enlace para 2 objetivos. Primero, sacar la policía del Ministerio de Defensa y que pase a ser la organización base junto con otras organizaciones de seguridad, como el IMPEC, que es el de prisiones aquí, como Migraciones, que es también un aparato legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, eso y otras, integrar lo que se llamaría el Ministerio de la Seguridad Pública,
Y ese general Salamanca, pues es el que nosotros decimos, bueno, él está en Europa, vivió en Europa, se mueve en Europa, tuvo contactos con Petro en Europa. Lo lógico es que él sea el que Petro ha seleccionado para hacer ese empalme, sacar la policía y crear ese nuevo ministerio. Más burocracia, por supuesto, pero claro, así están las apuestas aquí en Colombia. Ahí en la foto podemos ver al que sería el nuevo comandante general de las fuerzas militares, que es el actual segundo comandante de las fuerzas militares. No veo los nombres ahí, no lo tengo claro. Buen amigo mío, hace rato que no charlo con él. Tenemos al comandante del ejército arriba. Tenemos al comandante de la Fuerza Aérea en el centro. Este comandante de la Fuerza Aérea está nombrado hace, si mucho, 2 meses. Exacto. Y tenemos al señor almirante en la parte derecha baja, que ese sería nuevo en llegar al comando de la Armada Nacional. De todas maneras, coronel, dice pues que varios de estos que están ahí pues han trabajado ya en anterioridad o son muy buenos conocidos del presidente Gustavo Petro, o por ejemplo como alguno de ellos que pareciera ser el del ejército que está arriba, que ya tuvo la oportunidad de trabajar con el presidente cuando fue alcalde en su periodo de alcaldía, y pues que eso lo hace muy cercano o por lo menos muy bien conocido por parte del presidente, y que le pueda dar pues precisamente esa confianza para que lo acompañe dentro de la cúpula, ¿de acuerdo? De acuerdo, él trabajó siendo comandante de la división en Bogotá junto con el entonces alcalde Gustavo Petro. Muy bien. Muy bien. Entonces en eso estamos, Víctor. Precisamente una de las cosas más importantes que están barajándose en estos momentos desde el gobierno es precisamente esa forma en que habría acercamiento con las fuerzas militares, porque es muy claro para los asesores, para el equipo del gobierno de Gustavo Petro, que los militares, obviamente, que han sido precisamente nuestro pie de fuerza, de lucha y de enfrentamiento ante los grupos criminales que hoy en día pues son muy fuertes en el país, y que pues gracias a ellos no han podido avanzar más, y que de todas maneras pues sabe el presidente Gustavo Petro que necesita de unas fuerzas militares que le obedezcan, pero sobre todo que comulguen con su gobierno, pensando nosotros y con la fe que tenemos de que su gobierno va a ser bueno. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces en los próximos meses ante esto que ustedes están planteando, ¿no? La relación que va a tener el presidente electo Gustavo Petro con las Fuerzas Armadas allá en Colombia. Francisco, te agradecemos muchísimo. Coronel, muchas gracias por acceder a esta entrevista. No, Víctor, gracias a ti y a Francisco por la amable invitación. Buen día para todos. Buen día. Bueno, Francisco, saludos. Muchas gracias. Buen día también. Hasta la próxima. Saludos desde Bogotá. Chau, chau.